Vale, ¿está grabando? Ok. Muy buenas a todos. Mi nombre es Vera y quiero hacer este vídeo con el único objetivo de liberar y de soltar algo que llevo sufriendo desde hace ya más de 10 años, que es la ansiedad social. Voy a tratar de exponer los síntomas que yo he sentido a lo largo de todo este tiempo para ver si algunos de vosotros os sentís identificados y habéis sentido algo similar. En mi caso, todo comenzó en el año 2013. Recuerdo muy bien la fecha porque yo considero que fue un momento en el que cambió mi vida. O sea, yo hasta ese momento había sido una persona normal, nunca había sentido algo de este tipo. Había sentido incomodidad en ciertos momentos, con ciertas personas, pero nunca de una forma tan grave. Lo que yo comencé a sentir fue una incomodidad brutal a la hora de estar con cualquier tipo de persona, tanto con amigos como con familia. Recuerdo que todo comenzó más con amigos, con gente de la calle, con conocidos, pero poco a poco se fue trasladando esa sensación también a la familia. He de decir que antes de este momento, antes de este día concreto que recuerdo que fue a principios de 2013, yo nunca había sentido nada así. Yo comencé a sentir la sensación de que todo el mundo me miraba. Una especie de paranoia en la que me sentía observado por todo el mundo. Yo trataba de hablar y sentía que las cosas que decía no tenían sentido. Sentía que era muy torpe en los movimientos que realizaba, por ejemplo al andar. Me sentía torpe andando, como si estuviera un poco mareado o confuso. También sentía que cuando hablaba, las frases que yo decía no tenían sentido, como que no sabía conectar bien las palabras, una sensación horrible. Y sobre todo lo que sentía era que los demás estaban percibiendo esto. No era tanto yo, sino que los demás me notaban raro a mí. Mi pensamiento era, hostia tío, este me está mirando. He dicho esto y esta frase no tenía sentido aquí. Aquí tendría que haber dicho otra cosa. O tenía alguna postura, no sé, tenía las piernas cruzadas y pensaba, guau, yo nunca me he sentado así. Seguro que ellos, mis amigos, me están viendo raro, me están notando diferente. La sensación que yo tenía era de que mis amigos me notaban diferente a como yo había sido siempre. Y recuerdo que todo esto comenzó un día concreto. O sea, en mi caso no fue algo progresivo de que empezara a sentirme meses antes incómodo y ya un día me explotó. No, no, fue todo en un día. Yo antes de ese día estaba totalmente cómodo, salía con todo el mundo, con amigos, con conocidos, con gente más cercana, gente menos cercana, sabéis, ¿no? Típicos amigos que, bueno, del barrio los conoces y poco más. Yo me sentía cómodo con todo el mundo antes de eso. Pero desde este día todo cambió. También recuerdo muy bien los siguientes días a este primero, a este punto de inflexión. Los siguientes días recuerdo que sentía la misma incomodidad, pero es verdad que había algunos días en los que me sentía ligeramente más estable. Pero en el fondo de mí sabía que ya todo había cambiado. Yo sentía que no era el mismo. O sea, era como que mi vida hasta ese momento había sido normal y justo desde ese momento ya no iba a ser igual. Al principio recuerdo que trataba de ocultar esta idea, de negarla. Trataba de pensar que no, esto es cuestión de días, no sé, algo me habrá pasado, pero todo esto va a cambiar y voy a volver a la normalidad. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, meses y años, ya empecé a aceptar que no iba a cambiar. O sea, era algo que ya tenía dentro de mí y que como mucho lo que podría hacer es mejorar ese estado, pero no eliminarlo. Creo que mi cerebro en ese día cambió y por mucho que intenté variarlo o tratar de solucionarlo, no va a ser posible. Sentía que lo que estaba haciendo era como autoconvencerme de que todo eso podría variar, de que todo eso podría
mejorar o solucionarse. Pero no era así. A medida que fueron transcurriendo las semanas y los meses, lo que ocurrió fue que empecé a aislarme. Yo intentaba esforzarme por salir y por mantener esas relaciones sociales que siempre había tenido, pero cada vez me costaba más, cada vez era más incómodo salir. Lo que antes era un disfrute, es decir, eh, salir por gusto y tener esas ganas de ir a la calle, se convirtió en una obligación, en como, no sé, ir a un examen o ir a una entrevista de trabajo, era algo que me resultaba forzoso hacer. Y entonces lo que comenzó a pasar es que cada vez salía menos, porque tú no puedes estar afrontando día a día una sensación similar a, pues lo que he dicho, un examen, una entrevista de trabajo, no sé, una cita con el médico, cosas que te producen ansiedad, pero que las superas porque es simplemente un día de vez en cuando. Pues yo tenía esa sensación cada día y con cada persona con la que yo tenía que interactuar. Y por eso, poco a poco, fui perdiendo relaciones. Al principio las menos cercanas, hasta que al final acabé perdiendo a la gente más cercana de mi entorno. Dejé de salir con todo el mundo. Llegué al punto en el que no tenía amigos y a todos los perdí yo por mi propia voluntad, porque no quería salir. Recuerdo que en este momento yo me salí del instituto, dejé bachillerato y cuando pasaron unos cuantos meses, yo ya empecé a aceptar que tenía un problema serio. Y empecé a aceptar que me estaba afectando a mi vida social de una manera brutal. Pero tomé la decisión, y es algo de lo que me siento muy orgulloso, de volver al instituto. Pensé, esto me está afectando socialmente con mis amigos, pero no quiero que me afecte en mi vida profesional, en cuanto a estudios en ese momento. Y recuerdo que retomé bachillerato, lo acabé y conseguí acceder a selectividad y después a una carrera. Pero recuerdo que todos los días en los que yo iba al instituto, o sea, conseguí hacer amigos y conseguí entablar relaciones porque me esforzaba. Pero recuerdo que cada día salía del instituto pensando en, oh, esta conversación que he tenido no ha sido normal, esta frase que dije aquí se han reído de mí, este otro comentario que hice no tenía sentido, he estado sentado de una manera muy extraña, cosas de ese tipo. Una serie de sensaciones que me hacían estar incómodo en todo momento. Recuerdo que cada vez que salía del instituto empezaba a reflexionar y a darle vueltas y a hacer como un análisis de todos los actos que yo había realizado durante toda esa tarde. Era insoportable, pero es algo de lo que me siento muy orgulloso de mí mismo, porque recuerdo que no falté ni un día a clase. Todos los días quería faltar. O sea, todos los días quería no ir porque me resultaba, ya os digo, muy incómodo. Pero me esforcé y me obligué y conseguí acabar el curso. Otra de las cosas que quería comentar es que recuerdo que al principio, los primeros años, todo era más psicológico, por decirlo de esta manera. Es decir, todo iba más por ese sentido de paranoias, pensamientos muy extraños. Supongo que si alguno habéis pasado algún tipo de enfermedad o de situación similar a la mía, eh, compartiréis que comienzan a inundarte pensamientos muy raros, pensamientos incluso de tratar de realizar cosas muy graves, supongo que me estáis entendiendo, pero no creo que sean pensamientos reales. Yo lo que recuerdo que pensaba era, ¿y si algún día me da por tal cosa? O ¿y si algún día estoy tan mal? Porque claro, yo empecé a pensar de mí mismo que estaba loco, que me había vuelto loco, que ya no era una persona normal y que era un enfermo mental. Y el pensamiento que siempre me atravesaba la cabeza era, ¿y si llega un día en el que me vuelvo tan loco que hago algo más grave de la cuenta? O ¿y si se me va la cabeza y comienzo a formar un espectáculo en la calle? O pensamientos muy de ese tipo. Sin embargo, con el tiempo, estos pensamientos creo que empecé a controlarlos y ya no me inundaban tanto la cabeza. Sin embargo, todo pasó más a un plano físico.
El hecho de aislarme y de prácticamente no salir de mi casa, porque llegó un momento en el que no salía, o salía yo solo a dar una vuelta, o tenía contactos sociales muy limitados, porque como ya os digo, eran tan incómodos y tan insoportables que los limitaba a lo menos posible, a uno, pues no sé, una vez al mes o algo así. Y creo que todo este aislamiento fue derivando en una serie de problemas físicos. De hecho, años después de, sobre 2016 o así, desarrollé psoriasis, que no sé si lo sabéis, pero es una enfermedad de la piel que está muy vinculada a la ansiedad. Yo jamás había tenido eso. Y sobre 2016 o 2017 me apareció una serie de ronchas como por la cara y por todo el cuerpo, que después se fueron reduciendo, pero a día de hoy sigo padeciéndola. Y estoy prácticamente seguro de que el motivo fue todo este trastorno de ansiedad que padezco. También llevo mucho tiempo padeciendo dolores en la mandíbula, en la cabeza. eh, También padezco un poco de hipertensión. Todo ello creo que es evidente derivado de este trastorno de ansiedad. Siento siempre como mucha tensión en los músculos, en los brazos, en la cara, en el pecho sobre todo también, la sensación de que el corazón me late muy fuerte. Todo este tipo de sensaciones comencé a sentirlas varios años después de que se iniciara. Al principio, como ya os he dicho, era todo mucho más psicológico, pensamientos turbios, pensamientos oscuros, sensación de paranoia, sensación de que la gente me observaba, de que la gente estaba pendiente de mí, me juzgaba. Todo eso tengo que decir que con el tiempo se me fue pasando. No sé si a vosotros os habrá ocurrido algo similar. He de decir que tan solo acudía al psicólogo para intentar tratar este problema varios años después de que se iniciara. Y es uno de los errores más graves que he cometido, porque creo que si le hubiera intentado poner solución desde el principio, la cosa hubiera sido mucho más leve. Sin embargo, el hecho de prolongarlo, de procrastinar, creo que es lo que me ha llevado a desarrollar un trastorno de ansiedad más fuerte de lo común. Por eso quiero deciros que si estáis sufriendo algo similar, no tengáis la más mínima duda en recurrir a profesionales, porque ellos van a saber orientaros mucho más que cualquier amigo o que cualquier familiar. Así que si estáis padeciendo algo así, de verdad no lo dudéis y no cometáis el error que cometí yo, porque el hecho de alargarlo en el tiempo puede hacer que ese problema se intensifique, y no solo eso, puede hacer que se cronifique, es decir, que sea o mucho más difícil o prácticamente imposible eliminarlo. También he notado que el deporte ayuda bastante, sobre todo en momentos puntuales en los que sintáis que la ansiedad os está comiendo. El hecho de hacer un rato de deporte hace que se libere mucha de esa tensión. Yo concretamente no lo hago, no voy a mentir. Lo he hecho en algunas veces contadas y he notado un cambio brutal. Es verdad que soy un procrastinador prácticamente profesional y nunca hago deporte. O sea, solo en veces puntuales, pero tengo que decir que sienta muy bien para este tipo de problemas. Y bueno, esa ha sido un poco mi experiencia personal con la ansiedad social. En mi caso, o sea, los trastornos de ansiedad, cada persona lo sufre de una manera, pero en mi caso derivó todo por la parte social, por la parte de relación con los demás. Sé que hay gente que también tiene trastornos de ansiedad, pero sin embargo no les cuesta tanto relacionarse con la gente. O sea, el problema es como que le deriva por otro tipo de conducto. En mi caso, lo principal y lo fundamental fue la parte social. Fue el hecho de prácticamente no poder tener relación más que con la familia más cercana. O sea, yo tuve que cortar todo tipo de relaciones sociales porque me era prácticamente insufrible. O sea, me era insoportable mantener una relación más allá de varios minutos o de una conversación así un poco banal. Y bueno, para acabar, me gustaría decir que yo no soy ningún profesional, no soy médico, por supuesto. Lo único que he hecho ha sido contar mi experiencia personal. No quiero que nadie tome como ejemplo lo que estoy diciendo.
o que saque conclusiones de las palabras que aquí he dicho. Simplemente he contado mi experiencia, cómo yo lo he vivido y nada más. Que si sentís algo similar, de verdad, no dudéis en acudir a profesionales o en un primer momento en acudir a vuestra familia. Yo un error que también cometí fue no contarle esto a nadie durante años. O sea, yo me he estado tragando todo este problema yo solo durante muchos años. Ha sido hace unos días cuando he decidido tomar las riendas de esto que me ocurre y contárselo a mi familia más cercana. Y ha sido muy liberador. O sea, el hecho de guardártelo para ti mismo va a hacer que esa ansiedad aumente aún más. Y no hay ninguna necesidad. Vuestra familia más cercana, vuestros padres, vuestros hermanos, os van a ayudar. O sea, sé que la sensación que podéis tener algunos es de no quiero crearle más problemas a mi familia. Voy a intentar solucionarlo yo. Pero es que este tipo de problemas es grave y en la mayoría de casos es muy difícil o prácticamente imposible solucionarlo tú solo. Por lo tanto, de verdad, no dudéis en ir a vuestra familia y contárselo. Y en un segundo término, en ir a tratar de conseguir ayuda profesional. Porque, de verdad, solucionar este tipo de problemas solo es prácticamente imposible. Y lo único que vais a conseguir es alargarlo, intensificarlo o incluso cronificarlo. Y bueno, esa ha sido mi experiencia personal. Me gustaría saber si habéis sentido algo similar, si padecéis algún trastorno ya diagnosticado, si tenéis la sensación de que padecéis algo similar. Me gustaría saberlo porque creo que sentir que hay otras personas que están en tu misma situación, pues tranquiliza. No es que te alegre, evidentemente, de que otras personas también estén mal, pero esa sensación de empatía hace que, bueno, que siente bien. Y bueno, ha sido un placer contar esta situación. Ha sido muy liberador el saber que cualquiera puede ver esto y... Porque otro de los problemas que causa la ansiedad social es que te cuesta mucho hablar de tus problemas. Es que sientes vergüenza de lo que te está pasando, te sientes culpable, sientes que como que estás loco, como que eres diferente. Y el hecho de perder ese miedo a contarlo, a que la gente sepa lo que te pasa, creo que también ayuda muchísimo. Así que bueno, ahí queda eso. Espero que lo disfrutéis. Un saludo y hasta otra.